Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. También desde el año 2020 hemos incluido el servicio de recuperación de retenciones en origen para la comunidad de inversores financieros. Si usted tiene o ha tenido títulos de renta fija o de renta variable internacionales, los cuales ha cobrado dividendos o cupones, nosotros podemos encargarnos de solicitar a la hacienda local del país de origen, en virtud de los acuerdos existentes de doble imposición, las cantidades retenidas en origen. Bueno, pues como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues vamos a empezar con un nuevo capítulo del podcast. Como dije hace tiempo y veo que no lo voy a cumplir, pues bueno, pues cambiaremos la estrategia. Comenté que iba a pasar a hacer podcast de forma quincenal, porque bueno, el aluvión que tenía de entrada nueva de suscriptores, de inversores, se me había complicado un poco, pero bueno, claro, hemos llegado al momento de que al hacer teletrabajo, pues sí que nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que hay en el día, sin tener que estar haciendo ni desplazamientos ni nada. Es decir, el tiempo cunde muchísimo, con lo cual, pues bueno, mientras que dure el confinamiento y demás, creo que sí que podré hacer podcasts semanales. A partir de entonces creo que habrá que volver a los quincenales, pero bueno, lo iremos viendo. Yo creo que lo mejor es no ponernos una frecuencia de hacer podcast, porque probablemente pase como ahora, que no la cumpliremos, en este caso de manera positiva, porque creo que vamos a volver a los podcasts semanales, pero bueno, habrá que irlo viendo poco a poco. Bueno, pues sin más, empezamos. Voy a hacer un capítulo en el cual quería hablar de consejos de supervivencia para el inversor. Bueno, en tiempos tan convulsos como los que tenemos, creo que es bueno que tengáis una guía de cosas importantes a tener en cuenta, qué hacer y qué no hacer, ¿vale? También voy a comentar una carta de EDM, que es una gestora española muy reconocida, cuyo presidente es Eusebio Díaz Morera, un gestor con dilatada experiencia en el mundo de los fondos de inversión, que me ha llegado hace unos días y hay muchas cosas que quería comentar y me parecen interesantes. Y luego al final del capítulo también quiero hacer un repaso a la actualidad semanal. Vamos a repasar un poquito cómo se han comportado todos los mercados financieros desde el año 2020 y algunas noticias importantes de compañía, que ya ha pasado el primer trimestre y muchas de ellas están presentando resultados, y la verdad es que muchos de ellos son significativos de cómo está impactando la actual pandemia del coronavirus en las empresas. Bueno, pues sin más, empezamos por los consejos de supervivencia para el inversor. He puesto aquí varios de ellos. Bueno, podría haber muchos más, pero bueno, yo creo que estos son de los más relevantes. Como son: no tomar decisiones precipitadas. Mejor siempre consultar con la almohada y como mínimo tomar la decisión al día siguiente. Muchas veces, y más hoy en día que tenemos acceso a tanta información, muchas veces a golpe de clic podemos comprar o vender empresas y acciones, y muchas veces si lo consultamos al menos 24 horas vamos a tomar muchas veces decisiones más racionales. De hecho, la prueba está en que miles de inversores decidieron vender sus activos en los peores días del mes de marzo, con lo cual, bueno, una decisión que a día de hoy ha sido totalmente contraproducente, porque desde entonces en muchos casos los mercados han subido 10-15% de media.
Bueno, como digo, en la mayor parte de las ocasiones la sobreinformación en la cual estamos todos los días expuestos es contraproducente, produce el mismo efecto que la comida, es decir, un exceso de comida nos puede llevar a sobrepeso, pues un exceso de información también nos puede llevar a tener información, vamos a llamarle muchas veces tóxica. En la actualidad estamos rodeados de tanta información que una de dos. Si no buscamos un buen filtro de las fuentes, puede ser totalmente contraproducente. Bueno, seguimos con otra iniciativa que también es muy importante y es mantener el plan que tenemos y seguir con las aportaciones periódicas. Vamos a ver, cuando se está ahorrando para un objetivo a largo plazo, como lo es tener un complemento para la pensión de jubilación, etcétera, ir metiendo el dinero poco a poco es la mejor alternativa. Y frenar esas aportaciones porque ha habido una corrección en los mercados puede suponer un grave error, siempre que se cuente con un colchón de liquidez e ingresos. Es más, si fuese posible, lo suyo es incrementar dichas aportaciones, claro, si nuestra liquidez nos lo permite. Y luego también hablaremos del colchón de liquidez que siempre nos tendríamos que dejar. Pero lo suyo sería, yo creo que ya lo he comentado en anteriores capítulos, en la medida de nuestras posibilidades, en el momento actual, y siempre y cuando duren las correcciones, si se puede, insisto, si se puede, es incrementar las aportaciones. Un buen uso sería, pues por ejemplo, doblar esas aportaciones en el momento actual, y si el año que viene o dentro de 2 años los mercados se han recuperado esas aportaciones que ahora hemos ido adelantando, pues quitarlas de aportaciones. Otra buena recomendación es no creerse que uno es más listo que el mercado. Muchas veces los clientes ahora mismo lo que te dicen, oye, podíamos ver y la posibilidad de esta volatilidad tan grande que hay, aprovechar los dientes de sierra, es decir, empezar a hacer excesivas operaciones tanto de trading como de comprar, vender. Yo creo que eso muchas veces nos aísla del objetivo y no nos pone el rumbo en el largo plazo y nos lo pone en el corto. Eso normalmente es bastante contraproducente para muchas de las carteras. Incluso ahora se está poniendo muy de moda de hecho, también está prohibido el actuar sobre posiciones cortas, pero mucha gente empieza ahora a buscar, oye, si nos ponemos cortos y tal, quizás no sea el mejor momento, y el momento de ponerse corto, si es que ha venido en algún momento, pues hubiera sido a principios de año, pero desde luego ahora ya no tiene ningún sentido. Otro de los consejos también es consultar poco la evolución de la bolsa, es decir, muchas veces, pues hoy en día todos tenemos un teléfono móvil que es un smartphone, lo cual tenemos simplemente en el móvil hay multitud de aplicaciones que te sacan las cotizaciones en tiempo real. Si en la medida que podemos, si nos podemos abstraer de todo ese tipo de información, muchas veces es mejor, porque que un mercado suba un día determinado un 1%, baje un 1%, es decir, es algo secundario que no nos debe de importar ni alejar del objetivo. Bueno, otro consejo también es importante, es la diversificación. Tener una cartera diversificada de activos ayuda y mucho. Tener diferentes activos siempre en función del perfil de riesgo del cliente, renta fija, renta variable, oro, etcétera, supone una diversificación importante en la cartera que hace que determinados momentos como los actuales de enorme volatilidad se lleven de la mejor manera. Incluso, si es posible, aprovechar la volatilidad, pero a nuestro favor, no en nuestra contra. Es decir, no vender porque las noticias son malas y pensar que esto se va a ir mucho más abajo, que podría ser, pero siempre tener un objetivo ambicioso en el sentido de largo plazo. Con lo cual, lo que es buena manera, si tenemos una cartera diversificada en diferentes tipos de activos, cuando los mercados, si vuelven a tocar mínimos, pues en ese momento quizás lo que haya que hacer es, en función de la cartera de cada uno, incrementar un poquito posiciones en renta variable.
con mucha prudencia, con mucha cautela. Yo creo que es lo más lógico, porque a largo plazo se pueden ver los resultados de hacer un rebalanceo positivo, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, otro buen consejo es acumular efectivo para los próximos 6-9 meses. Bueno, de la misma manera que hoy en día muchas empresas están obteniendo líneas de financiación de todo tipo e intentando acumular la mayor cantidad de cash para sobrepasar los próximos meses de la pandemia, que probablemente serán los más complicados, pues un inversor 3/4 de lo mismo. Pues muchas veces acumular efectivo para los próximos 6-9 meses puede ser una buena opción. Otro consejo importante también es invertir solo en lo que se conoce. Hoy en día hay muchos fondos de inversión que tienen en cartera centenares de empresas, y fondos que tienen en cartera fondos cotizados, en ETFs por sus siglas en inglés, etcétera. Incluso fondos mixtos que combinan bolsa con deuda soberana y a veces empresarial. No siempre es fácil tener claro en qué se está invirtiendo, pero con la ayuda de los asesores y leyendo con detenimiento la información que facilitan las gestoras de los fondos, sí se puede tratar de conseguir. Es relativamente fácil, a poco que le dediques un poco de tiempo. Lo que no es buena idea en estos tiempos convulsos es comenzar a invertir en una empresa, un sector o un producto completamente desconocido. Por poner un ejemplo, tomar posiciones en una firma biotecnológica porque en el telediario han dicho que están trabajando para conseguir una vacuna contra el coronavirus. Ponerse a invertir en industrias de las que no se tiene ninguna información puede suponer una gran equivocación. Otro buen consejo es no tomar ninguna decisión. De por sí ya es estar tomando una decisión, es decir, el no hacer nada ya es estar tomando. Muchas veces el hecho de que tengamos que estar permanentemente haciendo cosas o tocando la cartera puede ser mala decisión. Si la cartera per se y anteriormente a la crisis está bien diseñada, pues no deberíamos de tocarla, salvo, como digo, pues intentar rebalancear en sentido positivo. Bien, seguimos. Como decimos, otra buena opción es evaluar un plan de contingencia. Si se tiene la mayor parte del patrimonio invertido en bolsa, hay que estar preparado para aguantar caídas de más del 25%. Es importante que el inversor reflexione sobre si había trazado algún plan para afrontar este tipo de shock de mercado. Esto en muchos casos es la mejor experiencia, es una buena experiencia para el inversor, porque curte enormemente. Yo siempre pongo un símil que es como el de pilotar un avión en un simulador, que puedes ver en el simulador que estás teniendo problemas o turbulencias. Bueno, pues que hacerlo en la vida real. Sinceramente, no tiene nada que ver. Son sensaciones completamente diferentes. Lo mismo pasa con un inversor cuando hace una cartera simulada. Creerme, no tiene nada que ver la sensación de entrar en pérdidas en una cartera simulada que en la vida real. Son sensaciones completamente diferentes, tanto si estás entrando en pérdidas de capital como en el hecho de que muchas veces lo que hacemos es una contabilidad mental. Es decir, pensar que hace 3 meses teníamos, por poner una cifra, 100.000 euros, y que ahora en el momento actual pues tenemos 80.000, 85.000. Aunque la cartera la hubiésemos iniciado hace 5 años con 50.000, no tiene nada que ver la sensación que un inversor experimenta en una forma o en otra que si cuando tiene una cartera simulada. Las carteras simuladas están muy bien, pero a la hora de la verdad muchas veces, las sensaciones y el impacto que tiene en la psicología del inversor no es completamente diferente, y luego eso nos hace tomar en muchas ocasiones, si la cartera no está bien diseñada, decisiones muy equivocadas. Bueno, seguimos. Como decía al principio, voy a comentar la carta que me llegó hace unos días de EDM, que es una gestora española con más de 25 años de experiencia en el mercado
y a mí siempre la verdad que me ha gustado mucho las cartas de Eusebio Díaz Morera, que es el presidente, y son muy ilustrativas. Voy a comentaros algo, lo que a mi punto de vista me ha parecido más importante de la carta que recibí, ¿vale? Él comenta, dice, 3 ideas inspiran la lectura de la nota. Primera, el mundo no se acaba, pero la pandemia sí. Segunda, muchos de los activos que integran sus carteras registran en los mercados una infravaloración significativa. Y tercera, dice, el nuevo escenario post-virus nos retrotraerá en algunos aspectos al ciclo pasado. Bueno, sigue hablando y en otra de las páginas, la mayor parte de los casos voy a leer el texto porque yo creo que es la mejor definición. Probablemente si hiciera yo un resumen no lo dejaría tan chulo como la misma definición. Dice, aunque a primera vista este nuevo escenario puede parecer negativo, globalmente esconde aspectos positivos para los clientes de EDM, pues encajaría de forma natural con nuestro estilo de inversión, que calificado por algunos como tradicional, pretende simplemente invertir en buenos negocios bien gestionados y a precios razonables. Esta simple definición nos ha evitado participar en las llamadas finanzas modernas, que tienen en ocasiones un perfil más especulativo. Estamos seguros de que nuestro estilo de inversión tradicional ofrecerá un refugio seguro en tiempos de agitación y cumplirá perfectamente la misión de EDM, preservar y aumentar el valor de las inversiones a largo plazo. Bien, seguimos con la misma carta. Y aquí hace una mención que me parece muy interesante, y es la siguiente. Está comparando las caídas históricas que ha tenido el PIB de Estados Unidos con lo que ha pasado posteriormente en el mercado bursátil. Habla de caídas del PIB y en este caso lo compara con el Standard & Poor's, que es el índice de la bolsa americana. Por ejemplo, en el año 29... salvo en el año 29 que el PIB cayó un 11,9% y el S&P 500 5 años más tarde cayó un 40%, en las siguientes comparativas todas son bastante buenas. Por ejemplo, en el año 1974 la caída del PIB fue del 3,1%. En los 5 años más tarde el S&P 500 subió un 100%. En el año 1981 la caída del PIB fue del 2,5%. 5 años más tarde, el S&P 500 subió un 98%. En el año 2001, la caída del PIB fue del menos 0,1%. Y 5 años más tarde, el S&P 500 subió un 35%. Y en el 2008, la última crisis, el PIB de USA bajó un 4%. 5 años más tarde, el S&P 500 subió un 128%. En fin. Como vemos, caídas muy fuertes del PIB normalmente acompañan a subidas muy fuertes de la bolsa. Bueno, también hace una mención, aquí esto no, aunque viene un gráfico de barras y demás, pues siempre que ha habido fuertes correcciones en la bolsa le han acompañado unos cuantos años posteriores, 4, 3, 5 años de subidas muy importantes en renta variable, históricamente desde el año 1925, perdón. Bueno, seguimos. Por aquí también habla qué esperamos de nuestras carteras de inversión. Y dice, peinando las carteras, gran potencial de revalorización, es decir, analizando las carteras por dentro. Habla de los fondos de EDM. Bueno, ¿cuál estiman ellos que va a ser la revalorización en los próximos 5 años? En el EDM Inversión, para el que no lo sepa, es un fondo que invierte prácticamente en renta variable ibérica, estiman una revalorización del 2,5%, es decir, con un crecimiento anual compuesto del 20,3%. En el caso del EDM Strategy, que ya es un fondo de renta variable global, estiman una revalorización por 2, es decir, un crecimiento anual compuesto para los próximos 5 años del 14,8%. Para el caso del EDM Latinoamérica, esperan una revalorización del 2,5% de los activos, con lo cual con un crecimiento anual compuesto del 21,3%.
También hacen una mención, porque ellos también tienen un fondo de high yield. ¿Qué esperamos de nuestras carteras de inversión en high yield? Pues también lo mismo, hacer una comparativa, cómo se comportó el high yield después de una fuerte corrección. Pues, por ejemplo, el high yield en euros en el año 2008 bajó un 31%, en el año 2009 subió un 61% y en el año 2010 volvió a subir un 13%. En el año 2011, que también el high yield bajó un 1,5%, al siguiente año se revalorizó un 26,3%. Podemos hacer un poco la misma comparativa del high yield en dólares y va más o menos en los mismos términos. Lo vamos a comentar. En el año 2008 la deuda high yield en dólares bajó un 23%, en el año 2009 subió un 45%, año 2010 volvió a subir un 14%. Incluso en el año 2011, que la deuda en high yield europea, un poco por la crisis de Europa, menos en Estados Unidos, la deuda high yield subió un 5,4% y en el año 2012 volvió a subir un 14,5%. Bueno, seguimos recordando, y esto es un aspecto que también es importante, que he traído aquí a colación, y dice lo siguiente. Dice, recuérdese al respecto que los mercados se recuperan no cuando todo va bien, sino cuando la situación deja de empeorar. Es decir, los mercados siempre se adelantan mucho, tanto cuando viene una corrección como cuando viene una recuperación. En el año 2008 empezó a caer muy fuerte, ya a principios del año 2008, y ya desde el año 2009, cuando la economía no se haya recuperado, pero la bolsa ya empezó a subir fuertemente. Pues siempre los mercados anticipan mucho y descuentan tanto lo bueno como lo malo. Y dice, en este sentido, la publicación del hundimiento previsto para el PIB mundial en el segundo trimestre de 2020 puede dar lugar a nuevos episodios de caídas de precios. Bueno, sigo pasando con páginas. Otro aspecto muy importante que dice aquí, dice, creemos que el mercado no anticipa aún un posible repunte de la inflación, que nos parece una consecuencia muy probable por las razones siguientes. Inundación de dinero por una política monetaria súper laxa. Gasto público masivo para compensar los efectos de la pandemia. Pérdida de peso de la globalización quitando presión a la contención salarial. Habla también de la siguiente página, también relacionado un poquito con la inflación. Dice, las mejores acciones ofrecen una mejor cobertura del riesgo de inflación. En un entorno inflacionista, la presión de los costes exige de las empresas para protegerse, 1. Capacidad para fijar precios. Diferenciación de producto, barreras de entrada, innovación, liderazgo de mercado. 2. Gestión estricta de los costes, es decir, un equipo directivo de calidad. Dice, si se dan ambas condiciones, la renta variable protege mejor que la renta fija de la inflación y constituye nuestro activo financiero favorito. También comenta, el perfil Growth o Value de cada una de las empresas es un criterio convencional al que no prestaríamos mayor atención, sí en cambio gran énfasis en la calidad. En nuestra opinión, una cartera de acciones de calidad debería constituir ante el nuevo escenario como mínimo entre un 40 y un 60% del patrimonio para los inversores calificados de riesgo moderado. Sería el núcleo de sus inversiones, más la renta fija privada de plazos cortos. Aquellos que quieran adentrarse en otros segmentos especializados deberían buscar en activos que les protegieran del riesgo inflacionista, commodities, oro, etcétera. ¿Vale? Hace otra comparativa un poco similar a la que he comentado anteriormente, es decir, cómo lo hicieron nuestros fondos en el periodo desde el año 2009 al 2013. Bien, pues por ejemplo el EDM Inversión tuvo un rendimiento anualizado del 12% y un rendimiento acumulado del 75% desde el año 2009 hasta el año 2013, es decir, en los peores momentos de la crisis. El EDM Strategy tuvo un rendimiento anualizado del 13,49% y un rendimiento acumulado del 86,32%. Como siempre, los fondos nunca hacen rendimientos lineales, Hacen un rendimiento que ese rendimiento anualizado del 13,49% probablemente se haya dado en el año 2009 con subidas del 30-40%,
2011 quizás alguna bajada, en fin, con mucha volatilidad, pero al final, si uno elige buenos activos y se está quieto, las rentabilidades acaban llegando. Lo mismo hace una comparativa con el EDM y American Growth, que tuvo un rendimiento anualizado del 18% y un rendimiento acumulado en esos 4 años del 128,23%. Otra comparativa con el EDM Credit Portfolio, que digamos es el fondo de bonos High Yield, rendimiento anualizado 12% en los 4 años, con un rendimiento acumulado del 78,60%. Bueno, esto es todo por la parte de la carta de EDM. También vi hace poco un comentario de nuestro querido amigo Warren Buffett, que dice lo siguiente. Dice: esta pandemia solo interrumpirá puntualmente el progreso del mundo y de su economía, pero no lo detendrá. En los próximos 5, 10, 20 años sufriremos nuevos eventos negativos. Así es como funciona el mundo. Nunca tiene un recorrido lineal. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Bueno, voy a pasar por último a dar un repaso a la actualidad semanal, ya que, como decía al principio, hay muchas empresas que ya están empezando a publicar resultados y la verdad que, bueno, están siendo dignos de mención. Voy a hacer primero un repaso por la evolución de los mercados desde el 1 de enero hasta el año 2020 para que, bueno, lo pongamos un poquito en contexto lo que está pasando, es decir, cómo se están comportando las principales bolsas. Por ejemplo, si hablamos del IBEX 35, en lo que va de año estamos bajando un 29,4%. El PSI 20, que es el índice de la Bolsa Portugal, un 20,4%. El Eurostock 50, que representa los 50 mayores valores de la Bolsa Europea, baja un 23,8%. El FTSE 100, que es de la Bolsa Inglesa, 22,7% de caída. CAC 40 de Francia, 25,5% de caída. El MIB 30, que es de la Bolsa Italiana, menos 27,6% de caída. El DAX, Bolsa Alemana, menos 20,6% de caída. Ya vamos a bolsas globales. El S&P 500, que es Bolsa Americana, menos 13,4% de caída. Nikkei, Bolsa Japonesa, menos 18,9% de caída. El Nasdaq 100 en el 2020, menos 1% de caída. El índice brasileño, en lo que llevamos de año, menos 30% de caída. El índice mexicano, menos 21,4% de caída. El CSI 300 de la Bolsa de China, menos 6,9% de caída. El Hansen de la Bolsa de Hong Kong, menos 15% de caída. El Kospi de la Bolsa de Corea, menos 14% de caída. El Shenzhen de la Bolsa de India, menos 23,9% de caída. El índice de la Bolsa rusa, un menos 14,7% de caída. Y la Bolsa de Turquía, menos 16,6% de caída. Como ves, este año no se salva nadie, bueno, salvo el Nasdaq, que prácticamente está cayendo un 1%, lo que es lo mismo, está empatando. Bueno, el Nasdaq, por si alguno no lo sabe, representa casi todos los valores tecnológicos y de crecimiento de la bolsa americana. Bien, vamos a hacer un repaso también algunas de las principales noticias que han sucedido en la semana. Y un segundito, que ahora me tengo que organizar para ir cogiéndolo poquito a poquito. Vale, por ejemplo, ya lo tengo aquí. Me voy a quitar esto que me está estorbando. Bien, perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, hace pocos días la compañía Standard & Poor's hizo una mención sobre los bancos y lo que estima que el sector mantendrá la calidad crediticia, aunque anticipa rebajas en la perspectiva. Luego, de hecho, veremos algunas que ya están llegando. Dice que la agencia de calificación crediticia estima que el sector bancario no será el más afectado en esta crisis, gracias a los niveles de solvencia y liquidez alcanzados. Bueno, seguimos y vamos a ir viendo algunas empresas que ya han empezado a publicar resultados. Concretamente, hablamos de Daimler, Mercedes,
que han empezado a emitir notas de prensa y dicen, por ejemplo, ellos ya están estimando un retroceso del menos 0,69% del EBIT, hasta 700,19 millones de euros en el primer trimestre. Evidentemente, recortan el guidance para todo el año y anticipa una caída en ventas de unidades, ingresos y EBIT respecto al año pasado. En fin, no dan muchos más detalles, pero ya ven que es una caída, unas estimaciones de caída muy importantes. Lo mismo si hablamos para Renault. Los ingresos en Renault en el primer trimestre caen un 19,2%, hasta los 10.130 millones de euros. Insisto, en el primer trimestre, que digamos que enero y febrero fueron normales, pero ya no marzo, ya no decimos lo que ha pasado en abril, y cuando venga el segundo trimestre sí que va a ser brutal. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos por más empresas. Unilever, ¿vale? Que es una compañía del sector de la alimentación. La compañía ha publicado ventas del primer trimestre. Los resultados los presenta semestralmente, con lo cual cada trimestre lo único que reporta son informes de ventas, ¿vale? Bueno, al ser una compañía de alimentación se estancan las ventas y es verdad que anuncia un nuevo profit warning para el año 2020, ¿vale? Las ventas se estancan, bueno, más 0,0% comparativa año a año, con lo cual no hay mucha, pero dice la peor parte se la llevan las ventas en emergentes, porque las ventas se contraen un menos 3,7%. Vale, es verdad que corresponden al 46% de las ventas totales, con lo cual tiene un impacto, pero bueno, no es un impacto excesivo. Es verdad que vuelven a revisar el guidance y lo hacen a la baja de nuevo. Ya lo hizo en febrero, con un crecimiento de ventas por debajo de lo esperado durante el primer semestre del año 2020. Y ahora lo que hacen es renunciar al objetivo del año 2020 completo, ¿vale? Bueno, entendemos que las ventas de Unilever se van a seguir debilitando por este aspecto y contrayéndose al final del ejercicio. Bueno, sí es verdad que la compañía no está revisando el dividendo, que es un atractivo fundamental de la compañía. Y hay una estimación de que se mantenga el pago de 1,61 euros por acción, que para los precios que están nos da una rentabilidad actual del 3,5%. Si seguimos repasando, Credit Suisse también ha publicado resultados. El BAI alcanza los 1.314 millones de francos suizos, ¿vale? Eso a pesar de un fuerte aumento de las provisiones. Las principales cifras del primer trimestre del año 2020 son unos ingresos de 5.776 millones de francos suizos. Bueno, el rango esperado era entre 5.400 y 6.000, con lo cual el rango más o menos lo van ajustando, lo van cumpliendo. Pues sobre un BAI ajustado de 1.200 millones de francos suizos, bueno, no hay gran impacto en las cifras de por ejemplo, este banco, ¿vale? Pasamos a más publicaciones de resultados de compañías y vamos a Netflix. Aquí claro, el impacto es positivo. Bueno, los resultados del primer trimestre del 2020 son mejores en ventas, aunque se queda un poco por debajo del EBIT, comparado sobre todo por los costes extraordinarios que está teniendo el haber parado los rodajes. Lo más positivo, bueno, pues que Netflix en este trimestre capta 15,77 millones de suscriptores. Ellos habían dado un guidance de 7 millones, es decir, están doblando la previsión. Evidentemente, no puede ser de otra manera, pues mejora la estimación de flujo de caja para todo el año 2020. Bueno, la cifra de nuevos clientes confirma que Netflix es un claro ganador en esta crisis. Y bueno, en fin. Las cifras principales comparadas con el consejo que dice Bloomberg, bueno,
ventas 5.700 millones, cuando el estimado eran 5.700, es decir, prácticamente lo mismo. Lo bueno, como decíamos antes, la cifra de nuevas suscripciones casi dobla las expectativas y la previsión de la compañía 15,7, tenían un guidance de 7, es doblar. Netflix lo que dice un poco para el segundo trimestre del 2020 es que espera ganar otros 7,5 millones de nuevos clientes, pero añade que la cifra se verá muy condicionada por el tiempo que se prolongue el confinamiento. Sí que es verdad que está penalizando los mayores costes que ha tenido por parar la producción de rodajes. Bueno, seguimos por compañías. Voy a ver dónde tengo. Vale, otro aspecto que me gustaría comentaros, y que la verdad que lo he visto muy poco en casi toda la información que he visto estos días publicada, es el tema de la deuda argentina, del cual se está hablando muy poquito. Bueno, se está hablando tanto del coronavirus que hay muchas cosas que se quedan en un segundo plano. Vamos a ver, los acreedores de la deuda argentina han rechazado la reestructuración que se había planteado de unos 83.000 millones de dólares emitidos bajo la legislación extranjera. Y es la propuesta del gobierno. Lo consideran inaceptables por los términos ofrecidos. Es decir, lo que habían ofrecido era una suspensión del pago de intereses hasta 2023, una suspensión del pago de capital hasta 2026 y, como tercero, una quita del 60% de los intereses por valor de 38.000 millones de dólares. Y cuarto, una quita del capital del 5,4% del capital por valor de 4.500 millones. Bueno, entre los principales acreedores que lo han rechazado está Fidelity, BlackRock y Ashmore. Recordamos que esta propuesta unilateral viene precedida por el anuncio de impago de otro paquete de deuda de 10.000 millones de dólares emitido bajo legislación local hace 2 semanas. En fin, esto está pasando desapercibido, pero bueno, es un poco la negociación que tiene Argentina y que tiene una pinta muy mala. Yo la verdad que pues he visto poco de esta noticia en cualquier información de prensa que hemos podido ver. Bueno, seguimos repasando alguna compañía más que está publicando cifras, y en este caso vamos a Danone, ¿vale? Que es la compañía francesa también de alimentación. Las ventas en el primer trimestre del año 2020 superan las expectativas, aunque bueno, estamos en lo mismo. Anuncian un profit warning para el año 2020. Las ventas aumentan 6.242 millones de euros, bueno, desde los 6.143 que estaban estimando. Bueno, un poco de diferencia, pero no gran cosa. Superan también las ventas del primer trimestre del 2019 por un 3,7%, en un 3,7%, ¿vale? Lo mismo pasa con Danone, que presenta ventas pero no resultados. Los resultados también los presenta de manera semestral. Es cierto que ha anunciado un profit warning sin cuantificar, dando por perdido el guidance que tenían para el año 2020, que era aproximadamente un +2 y un +4%. Bueno, pues no podía ser de otra manera por el impacto del COVID-19. Es verdad que ya redujeron al cierre del 2009 también ese guidance, pero bueno, ahora lo sigue haciendo. De sus tres segmentos, lácteos, nutrición especializada y agua, destaca la nutrición especializada con un aumento de ventas del 7,9%, sobre todo por productos infantiles. El segmento lácteos mejora ventas también en un 4,6% y aguas se contrae en un -0,68%. Por geografía, sorprende positivamente Europa y Estados Unidos mejora respecto a 2019, con un aumento del 4,7%. Las ventas en el resto del mundo, principalmente Asia, mantienen el crecimiento y aumentan un 2,6%. Bueno, como vemos, ya empezamos a ver la distorsión que hay entre compañías de alimentación y el resto de compañías.
Pasamos a otra segunda empresa que también os he extraído, que en este caso es Vivendi. Los ingresos avanzan un 4,4% en términos orgánicos. La buena marcha se debe, como ya es habitual, a la sólida contribución de Universal Music Group, su filial discográfica y de música en streaming. En concreto, sus ingresos aceleran un más 12,7%. En cuanto al dividendo, pagará 0,60 euros por acción, como había anunciado antes de la expansión del COVID. Supone un crecimiento del 20% frente al año pasado y una rentabilidad por dividendo a los precios actuales de aproximadamente el 2,8% sobre la cotización. Bueno, y aquí ahora sí que vamos a ir al impacto fuerte de ciertas compañías de aerolíneas. En el caso primero que voy a comentar, que es el de Norwegian, 4 filiales presentan concurso de acreedores. El concurso afecta aproximadamente a unos 4.700 pilotos y tripulación de cabina, tanto en España como Reino Unido, Finlandia, Suecia y Estados Unidos. Estas medidas de momento no afectan al personal de Noruega, Francia e Italia. En paralelo, la compañía está ejecutando un ERTE para el 90% de su plantilla y negocia con el gobierno de Noruega una inyección de aproximadamente 3.000 millones de coronas noruegas, que, para que nos hagamos una idea, al cambio aproximadamente son unos 250 millones de euros, para intentar mantener a flote una aerolínea que ha sido considerada esencial para el gobierno noruego. Seguimos hablando de compañías aéreas. Vale. Y ahora os traigo, en fin, veamos un poco la comparativa. Lufthansa, que es la compañía de aerolíneas alemanas. Bueno, las cifras la verdad es que son escalofriantes. Obtienen pérdidas de 1.200 millones de euros en el primer trimestre del año 2020 y negocia un préstamo de 10.000 millones de euros con el gobierno alemán. Los ingresos descienden un menos 18% en el primer trimestre. En marzo, es verdad que la caída, ya están anticipando la caída en abril, que ha sido de un menos 47%. No, perdón, lo he dicho mal. Los ingresos descienden un menos 18% en el primer trimestre, pero en marzo la caída fue del 47% y en abril la caída será cercana al 100%. Es verdad que son cifras preliminares, pero ya vamos viendo, el impacto. Siguen comentando que el grupo espera que el deterioro de activos y el efecto negativo de las coberturas del petróleo causen un impacto todavía mayor. Las pérdidas en el primer trimestre del 2020 suponen triplicar las de 336 millones de euros del primer trimestre del año 2019. El grupo ha reforzado su posición de liquidez en 900 millones desde los 938 que tenía a cierre del 2019 y negocia préstamos por un importe de 10.000 millones de euros con los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica y Suiza, donde tiene filiales. Si comparamos la posición de liquidez que tiene Lufthansa con respecto, por ejemplo, a la posición de liquidez que ha declarado que tiene IAG, pues la verdad es que varía bastante. En el caso de Lufthansa, como hemos visto anteriormente, tiene una posición de liquidez de 900 millones de euros. IAG, que es la compañía que aglutina las posiciones de Iberia y de British Airways, es decir, el consorcio que se fusionó hace unos años, tienen una liquidez de aproximadamente 6.700 millones de euros, es decir, tiene una posición de deuda neta IAG mucho menor y en principio está mejor preparada para aguantar la crisis IAG que Lufthansa. ¿Vale? Seguimos por más compañías. En este caso nos vamos a ir aquí lo tengo, a Acerinos. Los resultados del primer trimestre del 2019
un poquito por debajo de lo esperado. Las principales cifras comparadas con el consenso de la compañía para el primer trimestre del año 2020 son unos ingresos de 1.159, o lo que es lo mismo, un menos 4% con respecto al año anterior. ¿Vale? De los cuales 104,5 millones de euros es el EBITDA que está declarando. ¿Vale? La deuda neta se situó en 854 millones de euros, lo que supone un incremento del 49% respecto a diciembre del 2019. Bueno, esto principalmente tiene que ver porque adquirió una compañía alemana, VDM de Metales, que se formalizó en el mes de marzo, pero lo están recogiendo las cuentas en la actualidad. Vamos a otra compañía para que veamos un poco diferentes impactos, y ya por ir acabando, que es Nestlé. Bueno, las ventas del primer trimestre se contraen un menos 6,2%, aunque bueno, en este caso sí que mantienen los objetivos para el año. Las ventas alcanzaron los 20.812 millones de francos suizos, comparado con los 22.200 millones del año 2019. Siempre hablamos de francos suizos. Esta contracción se debe principalmente a la venta de su segmento de cremas estéticas. Bueno, una mayor dependencia que tiene ya Nestlé de mercados emergentes, el 23% de sus ventas totales ya viene de emergentes, ¿vale? También tuvo un impacto la apreciación del franco suizo, que está en niveles históricamente fuertes. Bueno, la compañía sí que sigue manteniendo el objetivo de ventas de un más 5%, y por el momento en la mención que hicieron no han comentado nada sobre la revisión del dividendo, que es, bueno, uno de los principales atractivos de la compañía y por el que muchos inversores han comprado esta empresa. Muchos inversores en los últimos años, al tener tan poca yield, tan poco dividendo en la renta fija, pues optaron por coger empresas de muchísima calidad, tipos Nestlé, comprarla y bueno, pues para que el pago de cupones al menos le fuera suponiendo una renta. Pero para que veamos, la compañía en el momento actual, a los precios que está, tiene una estimación de pago de dividendo de 2,47 francos suizos por acción, que representa una rentabilidad del 2,3%. Es decir, es una rentabilidad sobre el dividendo, desde mi punto de vista, algo baja para un activo de renta variable, pero mucha gente lo compra como que es una compañía extremadamente segura y bueno, pues de ahí la rentabilidad por dividendo, que no deja de ser otra cosa que un exceso de prima, porque en los últimos años la empresa ha subido mucho. Bueno, y una última mención. Hace poco Moody's, esta semana ha rebajado la perspectiva sobre el rating de diferentes bancos españoles. En concreto, esta noticia tampoco ha pasado bastante desapercibida, y ha rebajado la perspectiva sobre el rating de Bankia y Liberbank, de estable a negativa en ambos casos, así como a Banca, que evidentemente es una compañía que no cotiza, y de Ibercaja, que es una compañía que tampoco cotiza. Y en el caso de Abanca y de Ibercaja las ha pasado de positiva a estable. Con respecto al resto de entidades, las mantuvo sin cambios, aunque sí es verdad que alertó del deterioro en la calidad crediticia por el aumento previsible en previsiones y la pérdida de rentabilidad. En fin, por ahora yo creo que eso es todo. Vamos a acabar el capítulo, como siempre, haciendo una mención a que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.